Buenos días. Hoy vamos a ver cómo realizar animaciones dentro de las diapositivas. Para ello tenemos que seleccionar aquel elemento que queremos realizar la animación. Por ejemplo, queremos animar por este cuadro, estas líneas. Pues vamos a animaciones y aquí tenemos animaciones personalizadas. Pulsamos ahí y nos sale este panel aquí a la derecha. Si pulsamos en agregar efecto, aquí tenemos infinidad de efectos. Podemos ampliarlos. Si veis las flechitas estas, es que se amplíen. En este caso lo que queremos es que se desplace hacia abajo o hacia arriba, lo que es el cuadro este. Pues vistazo hacia arriba. ¿Qué pasa? Se desplaza, si os dais cuenta, se desplaza de abajo hacia arriba. Si quisiéramos al revés, solo tendríamos que cambiar la dirección aquí en el panel. En este caso, considero que es correcto así, no lo cambio. El cuadro de abajo, hago lo mismo. Y ya estaría prácticamente hecho la animación. Si vemos la animación, cómo queda, si os dais cuenta, si no pulso intro, no realiza la animación. ¿Veis cómo queda? Podemos también eliminarlo, quitar las animaciones que queremos. También podemos seleccionar las dos formas o los dos elementos que queremos animar a la vez y podemos hacer una animación a la vez. Agregar efecto y vistazo. Si os dais cuenta, los dos suben. A la hora de hacer el efecto, los dos me suben. ¿Qué pasa? Esta opción lo que hace es que los dos suben hacia arriba. Yo preferiría que se abrieran los dos. ¿Cómo podemos hacer esto? Modificando aquí en opciones de efecto, en la flechita esta que nos aparece, opciones de efecto, y decirle, por ejemplo, se desvanece desde la parte inferior, desde la derecha, superior, etcétera, etcétera. ¿Veis cómo se modifica? También podemos, al hacer clic, nos dice iniciar al hacer clic o con el anterior. En este caso con el anterior. Si probamos, si os dais cuenta, él automáticamente, si quiere, nos hace el efecto. Daros cuenta que desde aquí podemos modificar todas las opciones. En este caso he modificado para que se abra como un libro. Otro ejemplo para hacer una animación, por ejemplo, sería crear estas opciones, estas formas, animarlas con diferentes opciones. En este caso las selecciono todas para que me realice la animación toda junta y le digo cuña. ¿Veis cómo crea la animación? Desde aquí, por lo mismo, podría cambiar exactamente al hacer clic, intro, clic en el ratón, y que me haga la animación. O anterior, que sería automático. Aquí tenemos después de anterior y un tiempo. Podemos seleccionar este y decirle el tiempo que queremos que realice la acción después del primero. Si vamos a opciones de efectos, si os dais cuenta, el intervalo, retraso y nos dice el tiempo de después del anterior. Velocidad a 2 segundos, esto es la velocidad que nos hace el efecto. Más despacio, más a prisa, si queráis, más rápido. Si queremos que lo repita,
Personalmente, esto de repetir marea bastante, siempre estar ahí con el movimiento. Si no es que queramos hacer un efecto de lluvia, etcétera, etcétera. Otro efecto que podemos hacer son los barridos. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, todo es una imagen, si os dais cuenta, y aquí tenemos pues dos formas de rectángulo. Por ejemplo, la de detrás podemos hacer un efecto barrido. Barrido, si os dais cuenta, nos aparecería de abajo hacia arriba y aquí podemos cambiarle la dirección de cómo nos aparece. Esta es la primera opción. Después podríamos poner, por ejemplo, las dos barritas estas. Seleccionamos las dos, ¿vale? Y le agregamos el efecto. También, por ejemplo, de barrido o que nos aparezcan directamente, lo que más os guste. Esto es ir probando y que más os guste ponerlo. Esto es imaginación. Por ejemplo, aparecer. Si yo le pongo en animaciones vista previa, sale aquí el efecto. Siempre tener en cuenta que si queremos que sea automático, a la hora de iniciar, que sea con el anterior. Si no, saldrá automáticamente. Si os dais cuenta. Y en este caso yo pondría después del anterior un tiempo para los dos. Entonces, al verla cómo queda, nos saldría una cosa así. Esto ya es imaginación y ir probando. Una de las opciones que tenemos, que está muy interesante, es insertar imágenes de movimiento. Para ello, podemos descargarnos de internet GIFs, que son imágenes que tienen movimiento. Si ponemos imágenes con movimiento gratis, nos salen aquí diversas imágenes que tienen movimientos. ¿Qué pasa? Estos son imágenes enteras. Si yo le pongo ya directamente GIFs con movimiento animados, si voy a todo, me las puedo descargar. Daros cuenta, tenemos aquí efectos. Normalmente siempre son dibujitos que podemos descargar e insertarlos en lo que es las diapositivas que estamos creando. Por ejemplo, descargar, insertaríamos este GIF como una imagen convencional. Si nos vamos a insertar imagen desde archivo, por ejemplo, tenemos aquí el perro, daros cuenta que nos aparece el perrito. Si os dais cuenta no se mueve, pero cuando
yo quiero ver esta diapositiva, está haciendo el movimiento. Otro de los elementos de animación que tenemos son las transiciones entre diferentes diapositivas. O sea, de una diapositiva a otra, cómo tiene que pasar. Para eso tenemos transiciones. Y tenemos diferentes tipos de transiciones. Opciones de efectos, y ahí tenemos de dónde queremos que aparezca o desaparezca la siguiente diapositiva. Y tenemos también un surtido amplio de efectos de transición. Ya os digo cómo debe aparecer la diapositiva. Podéis elegir la que más os guste. A la velocidad, si queremos sonido, esto del sonido ya lo veremos. ¿Vale? Con las transiciones tenemos que pensar aquella más idónea para todas las diapositivas. Tener en cuenta que aquí en las transiciones tenemos que al hacer clic cambie de diapositiva o que sea automático. O sea, al cabo de un tiempo que pase la diapositiva. Yo prefiero personalmente al hacer un clic, porque si tenemos que exponer cualquier información, tenemos que explicar cualquier cosa, siempre se puede alargar o acortar la explicación. Otro elemento que tenemos en las transiciones es aplicar a todo. Esto deberíamos de hacerlo cuando queremos que todas las diapositivas tengan la misma transición. Otro efecto que veo interesante, por ejemplo, en lo que son las animaciones, tenemos esta imagen de fondo, si os dais cuenta, todo es una imagen. Todo es una imagen. Podemos perfectamente también hacer efectos de animación. Uno que está interesante es el de dividir. Quedaría un efecto chulo y que sea por una velocidad que se pueda ver. Aquí, dependiendo del objeto que queremos animar, tendremos que hacer una animación u otra para que quede bien. Hay que tenerlo en cuenta. O como el texto, lo mismo. Aquí tenemos efectos de animación para el texto. Si seleccionamos cualquier texto, pues tendremos efectos de animación para texto, colorearlo, el tamaño. Si os dais cuenta, si selecciono otro elemento, esos no están activados. ¿Veis? Los del texto no se activan. Dependiendo de aquel elemento que seleccionemos, tienen unas opciones u otras. Otra opción, por ejemplo, sería la de numerar cuenta atrás, cuenta hacia adelante. Por ejemplo, aquí tenemos unos números. Selecciono y le digo cuenta adelante, y él automáticamente se pone como un cronómetro. Bueno, esto ir probando y es más que nada imaginación.